Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para exaltar su nombre, para glorificar su nombre a través de la palabra que vamos a estudiar. Les bendigo a cada uno de ustedes, a cada pueblo, a cada nación que se conecta a través de nuestro canal de YouTube. Les bendigo a cada uno de ustedes y declaro la gloria de Dios sobre su vida, sobre sus ministerios, sobre sus caminos y sobre todo lo que ustedes hagan. Que Dios multiplique toda obra de sus manos. Amén. Bueno, amado, como cada semana hemos estado un par de semanas no entregando palabras directamente, pero estamos haciendo otras cosas para el Señor. El tiempo de Dios es un tiempo muy importante. Las revelaciones, la palabra que viene a nuestras vidas es un tiempo muy, muy importante. Nosotros tenemos que tener una conciencia de la vida espiritual que tenemos. Así que constantemente estamos preparando temas importantes. Esta semana vamos a ver un tema que es muy importante y que tiene que ver con la mente, con los pensamientos de cada uno de nosotros. Amén. Se llama Reina con una mente sana. Amén. Reina con una mente sana. Bueno, esta palabra, amado, es para darle un orden a nuestros pensamientos. Nosotros a veces, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos pensamientos tal vez que no son gratos delante de Dios y tiene muchas veces que ver con nuestras falencias espirituales o tiene que ver con trancas que han habido en nuestra vida, con problemas que se han cruzado en nuestros caminos y han un poco distorsionado nuestros pensamientos. Pero aquí el Señor nos va a enseñar a que la palabra sea real en mi vida y yo pueda tener un orden en mis pensamientos guiado siempre por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dice la palabra que la Biblia nos enseña todo lo que el ser humano necesita para avanzar. Amén. El libro de Proverbios 23:7 dice, ¿cuáles son sus pensamientos? Es su corazón. En su corazón tal es él. Repito, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón dice, tal es él. O sea, como yo pienso, es como yo actúo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cada pensamiento que viene a nuestra mente desarrolla una imagen que le da un lugar a una creencia, ¿cierto? Nosotros vienen pensamientos en nuestra mente y eso hace que la mente lo capte y lo hace una realidad. Y muchas veces no son cosas buenas. Entonces, todo eso va afectando en nuestra vida espiritual. Hay un sentimiento de Dios que tiene que estar en nosotros. Existen 8 formas básicas de pensamiento. Vamos a analizar estas 8 formas básicas de nuestros pensamientos que nos podrían afectar negativamente nuestra mente y por ende nuestra vida espiritual. Primero que nada vamos a ver la mentalidad de fracaso. Mucho pueblo de Dios tiene esa mentalidad de fracaso. ¿Cuál es la mentalidad de fracaso? Es aquel que piensa que nunca le saldrán bien las cosas. Es aquel que siempre está pensando que todo lo que hace no tiene fruto, no le va a ir bien, no lo va a hacer bien. El número 2 es la mentalidad de frustrado, aquel que siempre está frustrado, que no puede avanzar porque siente que las cosas no suceden como él quiere. Es aquel si algo le falló, a partir de ahí cree que todo le va a fallar. Esa es una mente frustrada y no es así. La mentalidad del negativo es aquel que llena su mente con pensamientos destructivos y derrota y no puede ver nada de bendición. ¿Por qué? Porque en él hay una mentalidad negativa. O sea, todo lo que va a hacer lo ve malo. Él, antes de hacer las cosas, él ya siente que no le va a resultar nada. O sea, ya se antepone a los resultados, por decirlo así, de las situaciones. Número 4, la mentalidad de pesimista. ¿Cuántos pesimistas hay en la iglesia? Es aquel que es superado fácilmente por los problemas y por las adversidades de la vida. Es aquel que todo, si no es negativo, es pesimista. No me va a ir mal, no creo que me vaya bien. Ese es un espíritu que actúa en la mente de muchos cristianos.
Está la mentalidad débil. La mentalidad débil no tiene fuerza de carácter, es vulnerable a cualquier otra forma de pensamiento y sigue a la mayoría. El que es débil siempre está siguiendo y opinando como opinan los demás, porque él no tiene sus propias fortalezas. Él no tiene las fuerzas para derribar argumentos humanos o argumentos de otros que no estén bien, pero él se suma porque no tiene la fuerza, es débil y se suma a la mayoría, o sea, habla como la mayoría. El número 6 es la mentalidad de acomplejado. Mira, esto es bien importante. En el pasado recibió burla, tal vez fue menospreciado cuando era niño, una tranca que él tuvo en su pasado, y él se cree por ende inferior a los demás. Ese es un espíritu de inferioridad. Él ve que todos son capaces de lograr muchas cosas, de tener muchos triunfos, pero él no es capaz de recibir las bendiciones porque tiene una mente frustrada. Amén. Acomplejado. Acomplejado por todo lo que él vivió tal vez en el pasado. Yo conozco mucha gente que ha tenido mucha pobreza en su niñez, entonces hoy en día vive aún en la mente, en esa pobreza espiritual. No han salido de su pobreza, siendo que ya no la tienen, pero en la mente todavía hay una pobreza y un complejo de inferioridad y se frustran ante todas las cosas de esta vida. También está la mentalidad del atormentado. Es aquel que inventa imágenes de situaciones trágicas o desgracias continuas. Y está la mentalidad del temeroso. Tiene miedo a todo lo que pueda haber, a toda cosa nueva. Él es un hombre o una mujer temeroso. Cuando nuestro Señor viene a nuestras vidas, el Señor viene en primer lugar a rescatar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios, pero también el Señor viene a sanar. Y mucho pueblo de Dios recibe palabra, pero no recibe sanidad interior. Y la iglesia necesita ser sanada. La iglesia necesita ser restaurada para poder lograr los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Aquí hemos visto 8 puntos de mentes acomplejadas, frustradas, atormentadas, negativas. Todo esto es un producto de algo que puede haber sucedido en la vida. Pero también se heredan espíritus generacionales. Tal vez un abuelo, el padre, la madre, no sé, un bisabuelo, era tal vez una persona muy negativa y lo heredan sus cercanos, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, van heredando esas conductas. Y esas conductas lamentablemente no hacen bien al cristiano. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener libertad en la palabra. La palabra de Dios es para darte la libertad que tú necesitas. Amén. Bueno, tenemos todos estos pensamientos que nos ayudan a vivir positivamente. Los negativos ya los vimos. Ahora, todos los pensamientos que nos hacen vivir lejos de la bendición del reino de Dios son los que hemos visto. No disfrutan del diseño que Dios ha creado en ellos. Pero vamos a ver 2 cosas que debemos hacer como una solución para superar esas cosas. Primero tenemos que extirpar de nuestra mente los pensamientos que no coinciden con la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo cuando vengan esos dardos del enemigo a mi mente? Cuando vengan todos esos complejos. Tenemos que sacarlo. Por eso es importante la administración de la sanidad interior, porque así el cristiano renuncia a esos espíritus, los echa fuera de su cuerpo, renuncia a aquello y le quita la autoridad que pueda tener en su vida. Entonces tenemos que extirparlo de nuestros pensamientos, sacarlo de nuestra vida. El número 2 dice, tenemos que adaptar nuestro pensamiento a la manera de pensar de Dios. A ver, aquí vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2, que dice la palabra. Cuando Dios está enseñando a nuestra vida su palabra, Él nos está educando. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice la palabra? No os conforméis a este mundo. Amén.
no os conforméis a lo que los otros hablan, no os conforméis a lo que el mundo dice. Tú hoy en día le preguntas a las personas y le dices, ¿cómo estás? Bueno, no estoy muy bien, tengo problemas, la vida no está buena, todo sube, todo, y problema, y problema, y problema. Y se hace como un caos mundial. Entonces, el pensamiento de otro se transmite al otro. Y así sucesivamente. Entonces, al final, el cristiano termina hablando como habla el mundo. Pero ¿qué nos aconseja la palabra en Romanos 2:12? Dice, 12:2, perdón, dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestros pensamientos. O sea, nuestra vida tiene que estar renovada completamente en Cristo. Tenemos que tener pensamientos sanos, tener los pensamientos de Dios. Si el Señor dice en su palabra, te bendeciré, te engrandeceré, te expanderé, crecerás, avanzarás. Si el Señor te dice, eres un bendecido, eres un santo, mi hijo. Esos son nuestros pensamientos y así nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir. Amén. También dice que la mente renovada es aquella que está abierta a los pensamientos de Dios y no da lugar a los pensamientos negativos. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Su gloriosa promesa registrada aquí en la palabra. Aquí están los pensamientos de Dios, en la Biblia, en su palabra. Ahí está reflejado la verdadera voluntad de Dios para tu vida. Ahí está lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hablar. Este tiene que ser mi lenguaje, este tiene que ser mi pensamiento, este tiene que ser el guía de mi vida. Como yo hable, como yo piense, como yo viva, toda renovación de nuestra mente está aquí en la palabra de Dios. Su gloriosa promesa, la Biblia es la expresión de los pensamientos de Dios. El propósito de Dios es darnos paz mental para que vivamos en victoria. Paz mental, ¿qué significa? Plenitud. Estoy plena en Cristo, estoy llena en Cristo, o sea, descanso en su amor. Aunque haya problemas, aunque haya enfermedades, haya escasez, yo descanso en Él, porque mis pensamientos están en Dios. El libro de Isaías 26:3 dice así, tú guardarás, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso. Lo voy a volver a leer. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, Él me va a dar la paz porque yo estoy pensando en Él, confiando en Él, viviendo en Él. Él me da la paz. Él me da la tranquilidad, Él me da el gozo, me da el sustento espiritual, Él me da lo que yo necesito porque estoy perseverando en el Señor. O sea, lo que me dice el Señor en su palabra son mis pensamientos. Lo que me promete el Señor en su palabra son mis promesas y yo lo creo y lo espero porque en Él he confiado. Qué hermoso versículo de Isaías 26:3. Cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, experimentamos una completa paz. Dice que el que persevera, el que es constantemente confiado en Dios. No dice aquel que de vez en cuando persevera en la palabra o de vez en cuando lee la Biblia o que de vez en cuando, sí, yo ahora creo en Dios. No, dice que el que persevera. Amén. Dice, cuando permanecemos así, el enemigo ya no puede engañarnos, él huye. ¿Por qué? Porque mis pensamientos están ocupados con el Señor, con mi fe en el Señor. Nuestras cargas debemos entregarlas en oración a Dios. El libro de Filipenses también nos enseña algo muy hermoso. Filipenses 4. Ya, 4 del 6 al 8 dice así. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto tenéis que pensar. Debemos sacar pensamientos errados como no sé
yo no soy perfecto. Tenemos que sacar esos pensamientos. Amén. Debemos tener libertad en nuestras vidas, no tener pensamientos negativos. Tenemos que tener pensamientos positivos a lo que dice la voluntad de Dios. Tenemos que sacar todo lo malo. No tenemos que darle lugar al diablo. Tenemos que ser formados, tener fortalezas espirituales para que el enemigo pueda huir de nuestra vida. Es nuestra vida la formación en Cristo. Tenemos que ser piedras sólidas, muro para las tinieblas, que las tinieblas puedan rebotar y todo argumento humano pueda ser abolido. El objetivo de Satanás es conquistar nuestra mente y poner como objetivo pensamientos de mentiras y de engaño. Tenemos que tener sumo cuidado, sumo cuidado. Así trabaja el enemigo en nuestra mente, así trabaja, creando pensamientos negativos. Es una secuencia destructora en nuestra mente. Un pensamiento contrario a la palabra de Dios puede destruir nuestra mente. Aquí hay una secuencia. Aquí hay una secuencia destructora que puede ir trabajando en nuestra mente. Por ejemplo, pensamientos contrarios a lo que Dios nos dijo. Tener una idea, el pensamiento se va asentando en tu mente. Cuando tú le abres puerta al enemigo, las cosas negativas se asientan en la mente. Nace el concepto, la mentira, el engaño de Satanás y da lugar a un argumento, un pensamiento expresado para refutar la verdad de Dios. Se transforma en una fortaleza y el enemigo gobierna la mente del hombre y eso va destruyendo. 2 Corintios 10 del 4 al 5 también nos enseña una palabra poderosa. 2 Corintios 10 del 4 al 5. Amén. Dice así. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta es un arma poderosísima. Nosotros tenemos que derribar los argumentos humanos. El Señor tiene para nosotros pensamientos de bienestar. Todos los pensamientos, amados, negativos que están en la mente del hombre y de la mujer vienen de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la revelación que nos enseña que la palabra de Dios. Este estudio, amado, es para que vayas renovando tu mente. No tengas fortaleza en tu mente. Sé libre en el nombre de Jesús de todo lo que sea negativo en tu vida. Autominístrate sanación o busca quien te ministre sanidad interior y desecha todos los pensamientos negativos. Tenemos que tener pensamiento positivo, pensamiento de Dios. Te dejo muchas bendiciones. Yo espero que esta palabra haya servido de muchas bendiciones a tu vida, que la gracia de nuestro Señor permanezca en ti y te dé esa fuerza que tú necesites para continuar. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en nuestro canal de YouTube con palabras que edifiquen tu vida, palabras que puedan formarte y transformar todos tus caminos. Muchas bendiciones, amados, y la paz de Cristo en sus corazones. Dios te bendiga.